Periodización, ese término que se suele confundir tanto con la programación. Y aunque sí que es verdad, ambos términos tienen bastante relación, tenemos que saber las diferencias entre uno y otro. ¿Por qué no? No son lo mismo. En este video te voy a dar todos los pasos que tienes que saber para aprender a periodizar y programar. Desde qué es la programación, qué es la periodización, qué deberías de tener en cuenta a la hora de crear un programa de entrenamiento, cómo crear un programa de entrenamiento y la verdadera clave a la hora de iniciar un plan de ruta. Que spoiler, el plan de entrenamiento no es lo más importante. Comencemos. Periodización y programación. A resumidas cuentas podemos decir que la periodización es el plan más global que te va a llevar del punto A al punto B. Y la programación es todo lo que sucede en ese camino desde el punto A hasta el punto B. De esta manera sencilla podemos entender que la periodización es lo más macro de un plan y la programación es lo más micro de ese mismo plan. Es decir, que la periodización sería ese conjunto de bloques, meses o semanas que tendremos para alcanzar un objetivo. Y la programación sería todo lo que pasa en esos bloques, meses, semanas, slot, microciclo, etc. Ya tenemos bastante claro esto. Ahora pasemos a ¿qué debemos saber para crear un programa de entrenamiento? Bueno, a ver, no voy a ser yo el que te va a mentir. La verdad es que tenemos que saber muchas cosas. Pero de primeras debemos saber más o menos cuánto tiempo va a pasar desde que iniciemos el macro hasta que este llegue a su fin. Desde cuántos días tenemos disponibles, cuánto tiempo podemos dedicarle a cada sesión, hasta qué días de la semana concretos iremos a entrenar. Pues no es lo mismo entrenar 4 días a la semana y que tu protocolo se vea de lunes, martes, miércoles y viernes a otro que sea lunes, martes, jueves y sábado. Y es que, a ver, por obvias razones, con uno u otro protocolo tendremos una diferente distribución de los slots. Porque, a ver, aunque no esté escrito en piedra, el tener 1 o 2 días de recuperación extra puede marcar la diferencia. También debemos tener en cuenta cuántos bloques seremos capaces de encadenar en un mismo macro. Tendremos la posibilidad de encadenar 2, 3, 4 bloques. Pero ¿de cuántas semanas será cada bloque? Te pongo un ejemplo fácil. Semanas de bloque le suele ir bastante bien. Y tenemos 15 semanas para nuestra próxima competición. El plan que yo propongo es bastante simple. Usar algo más o menos similar a lo que propone el sistema ATR. Que si no sabes qué es, esto es un modelo de entrenamiento por fases que se distribuye en 3. Donde en la primera vamos a acumular, luego vamos a transformar y por último vamos a realizar. Obviamente, esto no tiene por qué ser así a ciencia cierta. Pero sí nos puede dar una idea de por dónde podemos empezar. En este caso, con ese atleta que te planteé, haríamos 5 semanas de acumulación donde estaríamos trabajando más o menos un volumen alto, que ojo, cuando hablamos de aumentar el volumen me refiero a que puedes aumentarlo de muchas maneras, desde las series, el tonelaje hasta la propia intensidad, así que la verdad tienen bastante de dónde jugar. Luego pasaríamos a otras 5 semanas de regular y transformar todo este trabajo ganado, pero aquí ya estaríamos bajando un poco de todo el volumen aumentado en las 5 semanas anteriores y dándole un poco más de importancia a la especificidad. Por último nos estarían quedando 5 semanas donde solamente nos vamos a concentrar en expresar todo lo ganado. Bueno, este modelo que les acabo de dar sería un ejemplo bastante práctico de entender cómo se utiliza la periodización. ¿Que existen nuevas metodologías y nuevas maneras de entrenar con mejores resultados? Bueno, la verdad es que sí. Pero obviamente esto es solo un ejemplo y no quiere decir que lo debes hacer así tal cual. Pues habrán atletas que les vaya mejor simplemente pasando por periodos de acumular y expresar, mientras otros necesiten acumular y expresar en el mismo bloque. En fin, al final el sistema que decidas usar se debe adaptar a la persona y no al revés. Ya sabemos más o menos qué deberíamos de tener en cuenta para hacer un plan de entrenamiento. Ahora vamos con cómo crear un programa de entrenamiento. Ya sabemos cuánto va a durar la preparación, sabemos cuántos días vamos a entrenar y también tenemos en cuenta cuánto va a durar cada sesión de entrenamiento. Pero ahora debemos meternos en las trincheras del entrenamiento. Comencemos por definir el objetivo del bloque. ¿Será un bloque técnico, uno de ataque, uno de acumulación? Así que por favor, antes de iniciar cada bloque de entrenamiento, cuestiónate y estate totalmente seguro del objetivo de este. Teniendo ya bastante claro esto, debemos pasar a darle la importancia a cada sesión de entrenamiento. Vamos a hacer de cuenta que tendremos 4 días de entrenamiento, de los cuales vamos a tomar 2 como principales y 2 como secundarios. Esto lo hacemos con la idea de que podamos tener una jerarquía clara en la semana de entrenamiento. De esta forma vamos a poner más en contexto al atleta, o en caso de que nos estemos llevando a nosotros mismos, de cuáles son las sesiones a las que más foco deberíamos entrar. Porque obviamente no va a tener el mismo estrés mental una sesión principal pesada a una sesión secundaria con foco en la técnica. Te aclaro, tranquilamente podrías tener una jerarquía donde los días secundarios sean igual de importantes que los principales. Yo personalmente se lo he pautado a mis atletas muchas veces y los resultados han sido bastante buenos. Ahora pasemos a definir los slots que estaremos usando. En este caso los slots serían los ejercicios más los protocolos que estemos pensando usar en el programa. Por ejemplo, sentadilla de competición 1x3 RP8 plus 3x3 RP6.
La idea de definir los slots es que tengamos bastante claro cuál es el objetivo que va a tener cada sesión de entrenamiento dentro del bloque. Por ejemplo, si estamos en un bloque donde nuestro mayor foco es la acumulación, probablemente tendamos a usar slots con bastante volumen, como lo puede ser un 5x5. Esto claramente no tiene por qué ser así. Tranquilamente puedes estar en un bloque de acumulación y estar trabajando a por uno, pero se entiende el ejemplo. Por otro lado, si estamos en un bloque de ataque, normalmente se van a ver más los protocolos de 1x1. Teniendo en cuenta todo esto, solamente tendríamos que saber qué está pasando entre cada sesión de entrenamiento. Para eso debemos de saber la relación Readiness Recovery y el ratio de exposición. Cuando hablamos del Readiness Recovery nos referimos a cuán fatiguados o recuperados nos sentimos para una sesión de entrenamiento. Manejar esta relación es bastante importante, pues habrán atletas que necesiten estar más recuperados para una sesión de entrenamiento y otros que necesiten estar un poco más fatigados para no perder esa chispa. Y cuando hablamos del ratio de exposición nos referimos a cuántas veces a la semana hacemos un mismo movimiento y cómo lo distribuimos en nuestro microciclo. Por ejemplo, tenemos una sentadilla primaria el lunes y una sentadilla secundaria el jueves. Podemos decir en este caso que tenemos 2 días de recuperación entre la sentadilla del lunes y la del jueves y 3 días de recuperación entre la sentadilla del jueves y la del lunes. A esto le tenemos que sumar que normalmente entre esas sentadillas va a haber un peso muerto, un press de banca que se va a estar queriendo llevar un poquito de esa recuperación. Como ven, el ratio de exposición y el Readiness Recovery es como un equipo de fútbol. No puedes mover una línea de jugadores sin tener en cuenta el resto. En este caso del Power no puedes mover un día de entrenamiento para hacer X cosas sin tener en cuenta el siguiente, o lo que sucede en medio de estos dos. Pero siempre hay un pero. Que yo te diga esto no quiere decir que ahora te tienes que volver loco en cuadrar de forma perfecta los días de entrenamiento, porque muchas veces habrán atletas que solo pueden entrenar en días específicos que tal vez no son los más ideales. Otras veces donde el atleta se saltará sesiones de entrenamiento y ahí es a vos como entrenador que te va a tocar decidir qué es lo que vas a hacer. Spoiler, esto te va a pasar muchas veces para no decir que siempre. Esto del ratio de exposición y el readiness y el no sé qué pasa a segundo plano cuando te das cuenta de que a pesar de todos los cambios que pudo sufrir un bloque, todo salió bien. Pero claro, esto no te lo digo para que pienses que esto no es importante, simplemente para que tengas en cuenta de que siempre hay un plan B. Que tienes un atleta que tenía que hacer la sentadilla secundaria el viernes, pero ya es domingo y no le dio tiempo a hacerla. Brother, realmente no importa. No va a pasar absolutamente nada porque se salte esa sentadilla secundaria. Tranquilamente va a poder rendir bastante bien en su siguiente sesión principal. Y esto es muy importante que el atleta lo sepa, porque obviamente no queremos a un atleta cagado y predispuesto que piense que por no haber hecho esa sentadilla ahora va a llegar de mala manera a su sentadilla principal. Es tu labor como entrenador decirle que se deje la marisquera y que entienda que no es para tanto. Esto probablemente haga que entre en razón y que ponga el foco en lo verdaderamente importante. Ahora, la clave de todo lo que tiene que ver con la periodización: la confianza. Al momento de hacer un macro o un bloque, la información que se tenga del atleta es muy importante, no te lo niego. Pero nada va a ser más importante que la fe y la confianza que se tenga en ese programa de entrenamiento. Porque sí, de primeras un programa de entrenamiento que se adapta al atleta siempre va a ser lo ideal. Sin embargo, en la práctica las cosas no son como en la teoría. De nada nos sirve tener el mejor programa de entrenamiento si realmente carecemos de confianza hacia ese plan. Bien lo decía John Keeley y Mike Tuchscherer, que por si no lo saben son dos grandes mentes que han cambiado el cómo percibimos el mundo del entrenamiento y de la periodización. Por un lado tenemos a John, que destaca por su manera un poco disruptiva de ver los modelos tradicionales del entrenamiento. Y por otro lado tenemos al señor Mike, que es el creador de las estrategias emergentes. En fin, ellos decían lo siguiente: he visto a campeones del mundo con programas de entrenamiento que tenían de todo menos sentido. Así que mi amigo, ya lo sabes. Con este pequeño video no vas a salir graduado de programación. Eso yo lo sé, pero al menos tendrás una idea más o menos clara de lo que deberías de tener en cuenta a la hora de periodizar. Si quieres que haga videos mucho más largos hablando de temas de programación, por favor, déjalo en los comentarios. Suscríbete, deja tu like y nos vemos en la próxima.